Vivo Deporte. Bici Expo en World Trade Center, México. Lo mejor del ciclismo con productos, conferencias y la presencia de ciclistas profesionales. Presenta Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte y como saben, del 19 al 21 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México, se lleva a cabo Bici Expo con lo mejor del ciclismo deportivo y urbano. Dentro de las actividades se tendrá la presencia de grandes personajes como el ciclista colombiano Víctor Hugo Peña, primer latino en vestir el jersey amarillo del Tour de Francia. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Televisa Radio. Cuéntanos, ¿cuándo empezó tu carrera como ciclista profesional y en qué equipos corriste? Bueno, yo comencé a correr en bicicleta en el año 93. Primero había sido nadador durante 12 años aquí en Colombia. Ok. Así que fui campeón nacional de natación y luego, pues bueno, inicié mi carrera deportiva como ciclista y pertenecí al equipo Manzana Postobón aquí en Colombia hasta el año 96. En el año 97 y 98 corrí con el equipo Avianca Telecom, que era un filial del equipo Kelme Español. Ok. Y luego ya en el año 99 y 2000 hice parte del Seguros Vitalicio Español. Después durante el 2000 al 2004 hice parte del US Postal Service de los Estados Unidos. 2005 y 2006 del Phonak de Suiza, que luego se convirtió en el BMC. Okay. 2007 hice parte del equipo Univet de Bélgica. Allí compartí equipo con Rigoberto Urán y con José Rujano, el venezolano que hizo tercero en el Giro de Italia. Sí. Y luego me fui a correr a los Estados Unidos con un equipo que se llamaba Rock Racing, el 2009, 2008 y 2009. 2010 y 2011 corrí con el equipo Colombia Espación de Colombia. Okay. Y en el 2012, que fue mi último año en Europa, que fue el equipo en el Team Colombia. Entonces, ¿debutaste en qué año fue tu inicio en el ciclismo profesional? El profesional de Europa el año 97, con el equipo Avianca Telecom. ¿Cuáles han sido tus principales logros como ciclista? Bueno, pues yo fui campeón panamericano de persecución individual, de contrarreloj, de persecución por equipos. Luego también gané para Colombia y para América. Yo fui el primer colombiano que ganó una etapa cronómetro en el Giro de Italia, o en Europa, pues una cronómetro en una de las tres grandes. Bueno, también fui líder del Tour de Francia, gané una cronómetro en la Vuelta a España. Sí. En la Vuelta a Holanda también gané etapa cronómetro, gané la Vuelta a Murcia, fui campeón nacional de Colombia de contrarreloj, y así pues un poco lo más relevante como profesional. Sí, una carrera muy destacada. Estuviste también en Juegos Olímpicos. Sí, también, el año 2000 y 2004, Sydney y Atenas. ¿Cuáles son las distancias más comunes que se corren en la contrarreloj? Bueno, no, esto varía mucho. No hay una distancia, por decir algo, como la maratón, que son 42 kilómetros siempre, ¿no? Sí. Eso está muy a criterio del organizador. Por ejemplo, yo corrí etapas a cronómetro de 52 y de 60 kilómetros. Qué duras. En los últimos años no se ha vuelto a hacer esta etapa a cronómetro, ¿no? Sí. Ahora se hacen 20, 34, 14. Sí. Es el organizador de la carrera quien decide, sí, exactamente. Okay. No hay un kilometraje establecido. Y son esos 20, 30, 50 kilómetros que hay que mantener a toda velocidad, a todo lo que tu cuerpo dé para hacer el menor tiempo posible. De eso se trata. Exactamente, así es. Sí, son unas pruebas muy duras y nos decías que se sufren esas pruebas, hay que tener la cabeza para aguantar ese sufrimiento. Claro, o sea, más allá de la potencia que pueda tener un corredor, de venir dotado físicamente de nacimiento y todos los números que puedan decir los estudios científicos que ahora tanto hay en el ciclismo, si no tienes la actitud, el carácter, la cabeza, la capacidad de sufrimiento, pues no puedes sacarle provecho a todo este motor que vengas de nacimiento. ¿Qué satisfacción te dio vestir el jersey amarillo en el Tour de Francia y cómo cambió este hecho tu carrera deportiva? Decir de que, por ejemplo, en toda la historia del ciclismo latinoamericano, solamente 2 corredores hemos tenido esa posibilidad, Fernando Gaviria y yo.
Okay. Para el ciclismo colombiano, que ha tenido una historia a partir del año 83 en el Tour de Francia, pues que solamente hasta este año un colombiano haya vuelto a ser líder del Tour, pues eso habla mucho de lo importante que es solamente vestirse de amarillo en el Tour, ¿no? Así es. Hubo corredores que, por ejemplo, hicieron historia en el Tour de Francia, como un ejemplo aquí que se me viene rápido a la cabeza, Raymond Pulidor, que fue algo así como 5 o 6 veces segundo en el Tour de Francia, nunca se puso la camiseta amarilla. Ajá. Entonces, para mí, personalmente, pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Sí. Y siempre soñé con correr el Tour y soñé con alguna vez vestirme de amarillo y, por ejemplo, pues bueno, lo conseguí. Tú fuiste el primer colombiano y el primer latinoamericano en vestirse como líder del Tour de Francia con el jersey amarillo, ¿no? Exactamente, sí, señor, así es. Oye, ¿y repercutió en tu carrera? ¿Fue un parteaguas en tu carrera sí, profesional? Sí, claro, digamos, ser líder del Tour de Francia es ser el líder del ciclismo, ¿no? Por un día, por lo menos, yo salí vestido de amarillo 4 días. Tengo de alguna manera un reconocimiento pequeño dentro del ciclismo mundial. Qué bueno, ¿y tienes guardado ese jersey amarillo en casa? Sí, claro, eso es digamos, mi mayor trofeo, tal vez, podría decirlo. ¿La vida de un ciclista se disfruta o se sacrifica mucho? Bueno, digamos que para la gente que no vive la actividad como nosotros, como el corredor, pues le parece obviamente una vida sacrificada, ¿no? Desde la alimentación, las horas de sueño, el tener que renunciar a muchas cosas, pero en mi caso, por ejemplo, mientras lo viví, era mi pasión, era mi profesión también, mi familia lo entendía, así que pues no haber pasado el cumpleaños con mis hijos, por ejemplo, o con mis padres o mi esposa, o el mismo cumpleaños mío, tener que vivirlo en el Tour de Francia, pues para mí casi que era un orgullo cumplir años en el Tour, ¿no? Claro. Víctor, sabemos que vas a estar en Bici Expo 2018 del 19 al 21 de octubre aquí en World Trade Center, México. ¿De qué se trata tu participación? ¿De qué vas a hablar? ¿Y qué día y horas es cuando te podremos escuchar? Bueno, yo voy a ser parte de un proyecto que nació hace 2 años en Colombia, Congreso Nacional de Ciclismo. Ajá. Y yo voy a ser parte de este inicio que va a ser su presentación en la Bici Expo. Y bueno, yo voy a tener un espacio para hablar un poquito, no tanto de mis triunfos o de mis victorias, porque eso sería un poco egocéntrico, sino más bien como la carrera deportiva de cualquier latinoamericano en cualquier deporte puede utilizar los obstáculos y las dificultades para salir adelante, no solo en el deporte, sino en la vida cotidiana. Pues voy a dar una charlita de eso. Voy a promocionar un libro que yo escribí a propósito de mi carrera deportiva. Va a ser un placer que estés aquí en México y también un gusto que pudiste hablar con nosotros hoy. Víctor Hugo Peña, ciclista profesional, que fue el primer colombiano y latinoamericano en vestir el jersey amarillo de líder en el Tour de Francia en 2003 y ha compartido un poco de su historia aquí en Vivo Deporte. Muchas gracias y te veremos ahí en Bici Expo 2018 en World Trade Center, México, del 19 al 21 de octubre. Muchas gracias, Víctor. A ustedes muchas gracias por la invitación y para mí siempre será una alegría volver a México después de que corrí allí en el CEDOM haciendo pruebas de pista y cuando corrí la Vuelta a México. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Bye. Recuerden que además en Bici Expo podrán ver a otros grandes ciclistas como los mexicanos Gerardo Ulloa e Ingrid Drexler. También estará Caro Ferrer, que es embajadora del ciclismo internacional, y el reconocido comentarista de ciclismo Mario Sábato. Toda la información en biciexpo.com.mx. Bici Expo en World Trade Center, México, del 19 al 21 de octubre. Más información en biciexpo.com.mx. Vivo Deporte.